¿Alguna vez, hermanos, habrán oído que nosotros como personas o somos identificados como personas porque tenemos sentimientos, intelecto y voluntad? Sentimientos, intelecto y voluntad. Y somos muy buenos para el bullying, nosotros, ¿verdad? Y a veces observando la vida de las gentes llegamos a conclusiones como esa. No tiene sentimientos, no tiene sentimientos. Ya le cancelamos una parte de su personalidad. O la mamá o el papá imprudente que reprende al hijo y lo quiere tratar como burro y le dice, no entiendes, ¿qué no piensas? Se está tratando de cancelar esa otra parte de nuestras personas, ¿verdad? O cuando vemos a una persona muy pusilánime que no toma decisiones correctas, que no enfrenta la vida, no le importa, ni le va ni le viene, ¿no? Parece que no tiene voluntad para nada, ¿verdad? Si le dicen sí, pues es sí. Si le dicen no, pues es no. Y si le dicen quién sabe, pues es quién sabe, ¿no? No tiene definición su vida, no toma las decisiones correctas. Quizás cancelamos otra parte de su personalidad. De tal manera que algunos entonces los veremos como entes vivos, como robots ahí que se mueven sin sentimientos, sin intelecto y sin voluntad. Pues no. Esa es una de las cosas en las que somos semejantes a Dios. Dios es un ser que tiene sentimientos, intelecto y voluntad, ¿verdad? Y nosotros guardamos en cierta manera esa imagen también. ¿Cómo te va con tus sentimientos? ¿Cómo vas con tu intelecto? ¿Y qué hacia dónde se inclina tu voluntad? Porque la voluntad es algo que observando los sentimientos y observando los pensamientos, uno se inclina del lado de los sentimientos o se inclina delante de los pensamientos. Es decir, ¿hacia dónde se inclina tu voluntad? ¿Hacia dónde te guía tu voluntad? Hay un concepto judío acerca del corazón. El corazón tiene que ver con el centro de nuestro ser, ahí donde se toman las decisiones, donde están los sentimientos, donde están los pensamientos, es el centro de nuestro corazón, de manera que sentimientos, intelecto y voluntad están incluidos en el corazón, en el pensamiento judío, ¿verdad? Pero son cosas que sobre la marcha en nuestra vida se van definiendo. Y tenemos que aprender a manejar nuestros sentimientos, tenemos que aprender a manejar nuestro entendimiento y tenemos que estar muy seguros hacia dónde nos conduce nuestra voluntad. ¿Me siguen, hermanos, hasta ahí o ya los enredé lo suficiente? No es necesario que los enrede más, ¿verdad? Acerca de esto, del pensamiento de los judíos, en el corazón están todas esas cosas del ser interior. Decía el que es llamado el predicador en el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, le decía al joven, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que un día sobre todas las cosas te juzgará Dios. Lo voy a repetir. Dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y disfruta tu juventud, pero sabe que un día sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Caminos trazados en el corazón. ¿Qué camino está trazado? ¿Qué cosa está decidida en tu corazón? ¿Qué te dice tu corazón? Hay personas que de pronto abren su corazón, especialmente a los pastores, ¿verdad? Abren su corazón y les dicen, sí, pues no crea, pastor, yo tengo en mi corazón todo aquello y un día yo voy a volver. Y tienen en su corazón trazado un camino de regreso. Lleno de hierba y de espinos y de piedras el camino que alguna vez se trazó en su corazón. Y ya sienten que no hay manera de volver. No hay planes de volver. No hay un camino trazado en su corazón.
Ese camino pudiera estar en el corazón de todos, ¿verdad? Como en el corazón del pródigo, que teniendo una situación bien definida, vivía con su padre, con su hermano, no le faltaba nada, dijo, me voy a aventurar. Y siguiendo sus sentimientos o sus pensamientos, se fue del otro lado de la montaña. Como los emigrantes, ¿no? Que acaban de salir están pasando por Guatemala y van rumbo a Estados Unidos en busca del, ¿qué le llaman? El sueño americano. Así el joven Rick, este joven, el pródigo, salió en busca de su sueño. Terminó alimentando puercos, deseando la comida que le daba a los puercos. Todo lo malgastó. Y cuando todo lo hubo malgastado, reaccionó. ¿Y saben qué? Le pegó una despolvadita a su corazón y encontró, puedo volver, puedo regresar. Hay un padre que me espera. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, wow. El camino que estaba trazado en su corazón, voy a decirlo desde su niñez, cobró vida. Y siguió el consejo, ¿verdad? Anda en los caminos de tu corazón. Y tomó ese camino. Uno de los profetas decía, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él. ¿Ven? Es decir, ¿cuántas cosas habrá escondido en el corazón de un hombre endurecido por la vida, por sus malas decisiones, por su condición, por lo que ustedes quieran? ¿Cuántos caminos estarán ahí trazados pero empolvados? ¿Saben ustedes que independientemente de quién haya trazado caminos en el corazón del hombre, una mamá o un papá, una influencia de un gran amigo, de un predicador o un pastor, Dios ya ha trazado caminos en el corazón del hombre? Él es el creador. Y en una ocasión uno de los apóstoles predicando, no en la sinagoga ni en el templo, sino en un salón de los atenienses, el Areópago le llamaban, predicando ahí, traía un mensaje que les interesaría a ellos, porque oían que alguien estaba hablando de otro camino, de un camino diferente, y ellos querían enterarse de todos los caminos que hubiera, ¿no? Y acerca de ese camino diferente, ellos con filósofos tenían que saber. Y llegó el apóstol Pablo. Decía un discursazo, ¿no? Tremendo, ¿no? Y el discurso decía que Dios es el creador de todos los hombres, ¿no? Y que Dios, como creador de todos los hombres, le puso a los hombres límites en el espacio y en el tiempo. En el espacio es, si en las estrellas pusieres tu nido, desde allá te derribaré, ¿no? En el espacio estamos limitados en el espacio, no sabemos dónde está el límite que Dios puso, ¿no? Estamos limitados en el tiempo. Decía este sonorense, se apellidaba Yucupicio. Era un jovenazo dicharachero, de buen ánimo, con influencias cristianas. Lo ministramos durante 3 años porque estaba hospedado en la iglesia mientras terminaba la escuela normal. Y tenía sus planes y que cuando sea viejito, cuando sea papá, cuando sea abuelo, y que proyectaba su vida, ¿no? Antes de casarse y recién terminó su carrera, le dio una pulmonía fulminante y murió. No sabía que el límite de su vida estaba ahí muy cerquita, ¿no? Dios le puso límites a los hombres. Los límites son buenos.
Hay límites de velocidad, ¿verdad? Cuidado que si los rebasas, independientemente de que te pueden multar, te pueden matar. Vale más que respetes los límites. Por tu propia seguridad están los límites. Por la seguridad de tu propiedad está el cerco. Por la seguridad de tu casa está la puerta. No pueden pasar de allí. Por la seguridad de tu dinero lo pones en el banco, nadie lo puede tocar. Hay límites, ¿no? Para protección. Los límites son para protección. ¿Qué tal si no hubiera límites de velocidad? Si no hubiera límites de velocidad, no íbamos a andar en carro, íbamos a andar en avión. O en, ¿cómo se llaman? ¿Drones o cómo se llaman esos? Esos aparatos que manejan. Drones, dije yo. Seríamos drones que anduviéramos por donde quiera, porque ya los carros nos los hubiéramos acabado con puros choques y con puros accidentes. Los límites de velocidad son seguros. Es seguro para nosotros que en el plan de Dios, en el camino que Él trazó en nuestro corazón, es seguro poner límites. ¿Para qué? Dentro de esos límites. Y le decía el apóstol a los filósofos de Atenas, para que busquen a Dios. Si en alguna manera puedan encontrarle. No es para que cuando vayan a la iglesia Hatay puedan encontrar a Dios. No. En alguna manera puedan encontrar al Dios que es muy fácil de encontrar porque en todas partes está. Y se los aclaró a los filósofos, para que busquen a Dios, si en alguna manera puedan encontrarle, y añadió, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Oh. Si atendemos a eso que está en nuestro corazón de buscar a Dios, pues entonces se trata de buscarlo. Se trata de buscar a Dios. Al encontrar a Dios, muchas cosas vamos a encontrar, como la razón de vivir, ¿no? Pero se trata de que hagas algo para buscar a Dios. Sí, mi abuelito, yo quiero mucho a mi abuelito, y que mi abuelito para acá y que mi abuelito para allá. Oye, hace mucho que no ves a tu abuelito. Fíjate que ya hace como 3 años que no veo a mi abuelito. ¿Y dónde vive tu abuelito? Ahí a la vuelta de la cuadra. No tiene el menor interés de ver a su abuelito. Ese está perdiendo de algo, ¿no? A lo mejor de la herencia. Es decir, hay cosas que están trazadas en nuestro corazón, pero no se hacen. Hay algunos que en lugar de seguir la voz de su corazón o lo que su corazón les pide, busca a Dios, busca a Dios. Se levantan como dueños de sus propias vidas, ¿verdad? No precisamente como deducción de sus pensamientos, porque hay gente que piensa mucho mejor que ellos y no llega a esas conclusiones, ¿no? Y llegan a la conclusión, y dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Cuando andas buscando a Dios andas haciendo el ridículo, no hay Dios. Qué curioso, ¿no? Y hay un mundo que se mueve para acabar con el Dios que no existe. Hay un mundo interesado en acabar con el Dios que no existe. Dice, no hay Dios, y andan atacando cualquier cosa acerca de Dios. Pues ¿para qué lo atacas si no hay Dios? Este asunto. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los caminos trazados en nuestro corazón? Y volvemos al punto de que somos sentimientos, intelecto y voluntad. El que nos crió
nos hizo así, con sentimientos, intelecto y voluntad. Hay mapas trazados en nuestro corazón. Los sentimientos y el intelecto, o sea, los pensamientos, mueven la voluntad. Algunos son muy susceptibles a tomar decisiones con base en sus sentimientos. Y otros son más inteligentes y son más susceptibles a tomar sus decisiones de acuerdo a sus pensamientos. La piensan, pues. Este es muy inteligente y toma decisiones muy inteligentes, y el otro es muy sentimental y toma decisiones muy sentimentales, ¿no? Uno es víctima de sus sentimientos y el otro es víctima de sus pensamientos, ¿no? Debemos aprender a manejar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. ¿Saben ustedes que el Dios que nos formó sabe cómo apelar a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos y a nuestra voluntad? Dios hace un llamado continuo a nuestros sentimientos. Dios extiende su mano sobre nuestros sentimientos y Dios extiende su mano, su influencia sobre nuestros pensamientos. Y el Señor apela a nuestra voluntad. Él sabe que somos así. Ni le digas nada, no entiende. Sí entiende. No, ni trates de impresionarlo, no tiene sentimientos. Sí tiene sentimientos. No, ni digas nada, es muy aferrado a sus ideas, a su voluntad, y nadie le va. Sí tiene la capacidad de escoger, de decidir. Y el Señor apela a esas cosas. El Señor, ¿cómo voy a decirlo así? Corre el riesgo de apelar a nuestros sentimientos, o corre el riesgo de apelar a nuestros pensamientos, a nuestra mente, para que inclinemos nuestra voluntad del lado correcto. ¿Hacia dónde me llevan? ¿Hacia dónde me conduce la voluntad respecto a mis sentimientos? ¿Hacia dónde me conduce mis pensamientos? ¿A dónde me van a llevar? ¿Verdad? Y el Señor apela a nuestros sentimientos primero. Voy a irme rápido para no durar toda la tarde aquí. ¿Cómo te sientes? Cargado, cansado. No quisiera hacer la pregunta en general, sino quizás alguno atrevido que se atreve a decir, ¿qué? ¿Alguna vez tú has llegado al punto de decir, ya estoy cansado de esto? ¿Verdad? Tenemos un primo que es pastor, es un amor. Vive en Douglas, Arizona, y tiene un orfanatorio. Tenía un orfanatorio en, no sé si en Naco o en Agua Prieta. Puso una persona encargada del orfanatorio y alguien le hacía ver, esa mujer que pusiste no tiene temor de Dios, no es la persona adecuada. Pero él, tierno, compasivo, pensó que sí le hace. Esa mujer lo demandó. De acuerdo a las leyes, le quitó el orfanatorio. Además tiene que pagar una serie de deudas por causa de la misma acusación que le levantaron. Los patrocinadores que estaban al otro lado se enojaron con él y le cortaron toda ayuda porque puso a esa mujer. Y hace 3 noches nos hablan
La familia, diciendo hay que estar orando por Jorgito. Se lo llevaron muy enfermo, posiblemente un ataque al corazón. Lo llevan a Tucson porque no hay hospitales en Douglas. Se puso muy mal. Grave, se puso grave. Examinaron y dijeron trae una gran preocupación, es todo lo que tiene. Le arruinaron su ministerio que tenía. Lo pusieron en problemas con la ley que no tenía por qué tener. La gente lo defraudó. Cargado. ¿Cómo se siente cargado? Casi lo mata la carga que cayó sobre él en estos días. Está bien ahora. Bueno, tiene Dios, ¿no? Pero a los cansados y cargados se acerca Jesús. Él apela a nuestros sentimientos. 3C. Cansados, cargados, confundidos. El Señor llega y toca ahí nuestros sentimientos. ¿Cómo te sientes? Cansado, cargado, confundido, desanimado, fracasado. Llega el Señor y dice, ¿no quieres venir a mí? Venid a mí, ven a mí. No es un invitado especial para dar una gran conferencia en el deportivo o en el auditorio municipal o en cadena nacional. Es un Dios personal, todopoderoso, que se acerca a la persona, porque es una persona que tiene sentimientos. ¿Estás cansado, verdad? El Señor apela a nuestras necesidades. El Señor tuvo la ocasión muy bienaventurada de tratar con multitudes. De hecho, vivía en una área donde se movían multitudes. Jerusalén, por ejemplo. Decía que viendo las multitudes tenía compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. El Señor encuentra a las personas dignas de compasión y se acerca. De acuerdo a este pasaje, necesitan un pastor. Necesitan a un pastor como Él. No me estoy refiriendo a que ustedes necesitan un pastor como Luis Crespo, o como Oscar Tiznado, o como Carlos Martínez, o como Marco Aurelio González. Necesitan un pastor como Él. Es un pastor que apela a nuestras necesidades. Alguien conocía muy bien a este buen pastor y decía, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Es decir, soy una persona necesitada y tengo un pastor que suple mis necesidades. Decía, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, me dará paz. Necesito paz. Necesito paz. Oh, el Señor apela a la necesidad que tenemos de paz y se ofrece a nosotros como el buen pastor. Esta persona que conocía a este pastor decía además,
junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, voy a descansar en Él. Me encanta un himno que canta el hermano Barrón, que tiene una frase muy preciosa, y esa frase muy preciosa dice: descanso en sus brazos sin temor. Y tiene una música orquestal bien preciosa, y en esa parte dice: descanso en sus brazos sin temor. Oh, necesitas descansar. Es que no puedo dormir, no puedo estar en paz, no puedo descansar. Necesitas un buen pastor, y ese pastor se acerca, apela a tu necesidad, porque conoce tus sentimientos, sabe cómo estás. Decía también el salmista: confortará mi alma, me dará fuerza interior para enfrentar la vida. Oh, el Señor sabe que somos débiles, que nos sentimos débiles y que necesitamos fortaleza, y apela a nuestra necesidad. Dice: confortará mi alma. El Señor sabe que estamos confundidos. Y dice este personaje que conocía a este buen pastor, decía: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él me va a guiar, me va a mostrar el camino. El Señor apela a nuestra necesidad. Viene a suplir nuestra necesidad porque la conoce. Nuestras necesidades sensitivas, sensoriales, los que nos hacen decir cómo estamos: cansados, abatidos, afligidos, en problemas, necesitados, desprovistos. Pónganle. El Señor apela a nuestra necesidad. No llega a nosotros con una serie de reglamentos y dice: tú tienes que hacer esto, y tienes que hacer el otro, y tienes que hacer el otro, y aquella persona hace esto y hace esto y hace el otro, y es un buen miembro de la iglesia. Pero va a seguir con las 13: cargado, cansado y confundido. Necesita algo más que una orientación religiosa. Necesita un buen pastor. Decía también: no le hace que se presente, aunque ande en valle de sombra de muerte. El valle de sombra y de muerte. Muerte, epidemia, seres amados enfermos, muerte. Dice: no temeré mal alguno. ¿Cómo te sientes? Con miedo, con temor, con depresión. En este caso, no temeré porque tú estarás conmigo. Oh, Él apela a nuestras necesidades. Adereces mesa delante de mí, decía, en presencia de mis enemigos. ¿Qué es esto? Todos estamos rodeados de hombres malos. Mira lo que pasó a mi primo, ¿no? Personas malas le hicieron daño. A platicar la hermana Sofía una anécdota ahí de personas pseudo cristianas que le hicieron daño a alguien más. ¿Y saben cómo le hicieron daño? En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Y aquí dice: tú me ayudarás a enfrentar mis enemigos. Los males a los que estamos expuestos. Los enemigos pueden ser en un momento dado la enfermedad, la tristeza, el desamor, la decepción. Sí. Tú me haces fuerte delante de mis enemigos. Es decir, no temeré tampoco. Él es el buen pastor. Oye, la siguiente cosa: el Señor apela a nuestro entendimiento.
Mira, mejor no me digas nada. Oye, tienes la capacidad de pensar, pero no quieres. Pablo le estaba diciendo a los atenienses: hay un Dios que puede ser hallado. No está lejos de cada uno de vosotros. Pero hay quienes optan por no buscarlo. Y llegar pronto a la conclusión, sin siquiera consultar con su capacidad mental, llegan a la conclusión: no hay Dios. Oh, ya habló el ateo. Y los ateos tienen la palabra. Son maestros en las universidades, maestros en la secundaria, que se burlan de los que creen en Dios, ¿no? No pueden probar que no hay Dios y lo proclaman como si fuera una gran verdad. Nunca han investigado, nunca han buscado, nunca han llegado a la conclusión antes de empezar que no hay Dios. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Y llégale. Pero aún así, Dios apela al entendimiento de los hombres. Voy a mencionar algunas cosas sobre esto. Una es la manera que trataba con su pueblo, ¿no? Donde no era difícil que las personas entendieran que hay Dios. Los tiempos de Abraham y del principio de la historia del pueblo de Israel. Pero tenían el problema que se fabricaban dioses. Miren nuestros santos antepasados, ¿no? Antepasados con Huitzilopochtli, ¿no? Era el otro, Tlaloc. Los dioses de los que hicieron imágenes, ¿no? No había problema para aceptar que había un Dios, que había Dios, pero el problema era muchos dioses. ¿A cuál Dios le van a servir? Sigue la cosa igual, hermano. La gente niega que hay un Dios, pero tiene muchos dioses, ante los cuales se inclina, obedece y sigue, consagra su vida. Y le decía a este pueblo, el Señor decía: aprende pues y reflexiona en tu corazón que Dios es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aprende pues hoy y reflexiona, aprende y reflexiona que Dios es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Bueno, ellos tuvieron pruebas tangibles de la realidad de Dios. ¿Cómo los libró de Faraón? ¿Cómo los guió en el desierto? ¿Cómo se apareció el Señor? ¿Cómo la nube que en la noche los guiaba como si fuera luz y en el día los protegía como una sombra? ¿Cómo era eso? Pues era Dios manifestándose. Bueno, Dios es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, pero añade: y no hay otro. Eventualmente ellos se fueron a buscar otros dioses. ¿Qué cosas? Pero Dios apela al entendimiento del hombre. Decía el salmista: cuando veo los cielos sobre de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Es una maravilla el universo, hermanos, que se formó de la nada, con una fuerza energética en el mundo. ¿Inteligente o ininteligente? No una inteligencia bruta. Miren la manera que somos creados. Se me vino a la mente ahora, pensé que me iba a servir como ilustración al entregarle a mis sobrinos un cereal. Una super mezcla ahí. Arándanos, pasas, semillas de calabaza, alegría,
unos pedacitos de galletas Oreos, cereal de avena, leche de almendras. Posiblemente se me pase un ingrediente. Es una revoltura riquísima, ¿no? Ya se está haciendo agua la vaca, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo le hace el organismo para ordenar toda esta masa que hacemos en la boca y la mandamos al estómago y lo señala en gas? ¿Cómo le hace el organismo para tomar las partes que le corresponden para ver mejor, para oír mejor, para tener una piel como la mía? No, perdón. ¿Quién sabe cómo la hace? Pero ¿sabe qué? La hace. Somos obra de Dios. Sí es cierto que la revelación perfecta de Dios vino en Cristo. Cristo vino a revelar a Dios. Pero miren lo que dice aquí. Escúchenlo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Escúchenlo. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, lo que está hecho. De manera que no tienen excusa. Mira lo que Dios hizo. Un organismo que se formó de la casualidad, energías y células que se fueron uniendo hasta dar como resultados a un Beethoven o un Martin Luther King o un Trump. No, hay sus excepciones. Es una maravilla que lo que Dios ha hecho. De manera que no hay excusa. Dice el que mira el firmamento, dice, se impresiona, dice, de veras que hay un Dios. ¿Cómo es que no tenemos un choque intermitente de planetas, de astros? ¿Cómo es posible que el universo se guarde? ¿Cómo es posible que la Tierra funcione como una bola así y que dando vueltas produzca un elemento que se llama gravedad? Y la gravedad es la que los que vivimos aquí en América podemos estar de pie, y los que viven en China también, y no se caen. Perdón. La gravedad es una maravilla. Y el hombre, en lugar de maravillarse de la creación de Dios, se maravilla de la naturaleza, de la fuerza de la naturaleza. No reconoce, si el necio en su corazón, no hay Dios. Todo es cuestión de la naturaleza. Hay que comprarnos algunos kilos de naturaleza y comerlo. En el caso de los judíos, eventualmente, aunque tuvieron la prueba de la realidad de Dios, buscaron otros dioses y se inclinaban ante ellos y buscaban a esos dioses y servían a esos dioses. Es igual, el mundo es idólatra. Decía un comentarista, lo leí hace muchos años, que aquello a lo que te dedicas los sábados cuando estás desocupado, ese es tu Dios. Pues el fútbol, o la vagancia, o la prostitución, o toda esa clase de inmundicias a las que los hombres se dedican los fines de semana. Ese es su Dios. Ahí dedican sus vidas, consagran sus vidas, esos caminos buscan, esas cosas buscan. Eso es su Dios. Algunos llegan a cometer el gran error de que se vuelven dioses a sí mismos, de sí mismos. Se sienten como dioses, ¿no? Porque no hay Dios, pero ellos son Dios de sus propias vidas, ¿no? Tuercen los caminos trazados en su corazón. El Señor dice, me buscaréis y me hallaréis.
Oh, pues mira, entiende, tienes que buscar. Y si buscas vas a hallar. No tiene la menor intención de buscar. Y Dios apela a nuestro entendimiento. Piensa. Algunos de mis libros que usé en mi tiempo académico, quién sabe dónde estarán algunos de ellos, pero siempre los marcaba. Y había párrafos que al marcarlos ponía, piénsalo. O le ponía una marca encima que decía, léelo de nuevo. Entiéndelo. Es decir, razónalo, piénsalo. El Señor te ha dado la capacidad de hacerlo, piénsalo. Date la oportunidad de pensar, de aprender, para que tu voluntad se incline del lado correcto y no de la necedad. Yo preguntaría, y no tengo la respuesta, ¿no? Mentalmente, la capacidad mental que tiene el hombre y la manera que la usa, ¿habrá más personas necias que personas pensadoras? ¿Habrá más necios que pensadores? El necio termina pronto y dice, no hay Dios y punto, ¿no? El que piensa dice, pues no creas, me hace pensar y he estado pensando que un cuñado de mi papá una vez estaba de visita en nuestra casa, y creo que es la primera vez que platico algo de esto. Era un cerebrito el señor Siqueiros se apellida. De hecho, sus hijos viven aquí en Ensenada y no los he visto. Quiere decir que son mis primos. Son los cerebritos, trabajan en el CICES y hicieron según estos cerebritos, ¿no? Y él era mi maestro, el papá de ellos era mi maestro de historia. Y mi papá era un hombre sencillo, no era cristiano en ese tiempo. Y sacaron a relucir el asunto de la creación. El cuñado lo parodió ahora mi papá. Entiende bien esto. Es más, mira, tu hijo te lo va a explicar. A ver, tú platícanos del paleolítico y del neolítico y o sea, que pericotes, ¿no? Que le recordara. Y me quedé yo, pues en las clases que daba él de física y de historia natural. Pues ellos se imaginan cómo crecieron los hijos. La hermana de mi papá murió atea, ¿no? Por la influencia del señor este. Una preciosa la tía. Preciosa, de belleza tremenda, ¿no? Está el problema de nacimiento, pues, ¿no? Como algunos, ¿no? Cuando el hijo de él estaba en la universidad, yo estaba también en Hermosillo en la universidad, me mandó una carta. De buenas a primeras el primo. Y expresaba inquietudes espirituales porque quería saber acerca de Dios. Yo no le contesté o no se dio el asunto. El caso es que me quedé con esa inquietud. Pasaron muchos años y yo vine de pastor aquí en Ensenada. Tuve un problema muy serio, muy serio. Su vida personal que lo quebró mucho. ¿Y saben qué pensó? Voy a ir con mi primo pastor y él me va a ayudar. Y fue a la oficina a buscarme. Él mismo. Ya tenía 30 años más. Ya cuando me mandó aquella carta. Platicamos de su problema y todo eso. Te quiero confesar algo, primo, me dijo. ¿Cómo me bendijo cuando me dijo eso? Cada vez dice, cuando yo salgo de la oficina o del laboratorio y me subo al carro, no puedo menos que invocar el nombre de Dios. Wow,
No se lo enseñó su papá. Yo no le di una orientación pastoral. Pero en su corazón estaba la conclusión: hay un Dios al que tengo que clamar, y clamaba a Dios. Y en medio de su dolor que estaba experimentando, clamó a Dios. Hay quienes ni se detienen a pensar ni por un momento. Y miren lo que pasa cuando no usamos el pensamiento correctamente. Voy a leerles esta porción. Como lo que pensamos nos inclina nuestra vida en una dirección o en otra. Les leía la parte que dice que las cosas que no se ven pueden ser entendidas por medio de las cosas que se ven, por lo que Dios ha hecho en la naturaleza. Y dice: pero habiendo conocido a Dios, dice lo que pasó con la humanidad, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Escuchen eso, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, que había declarado que no hay Dios, fue entenebrecido, se llenó de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hicieron dioses a los ídolos y a los animales. Por lo cual Dios también los soltó. Se pierden en la inmundicia, ¿no? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, degeneraron hasta sexualmente. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los soltó y fueron víctimas de una mente reprobada y perversa para hacer cosas que no convienen. El resultado de no volverse a Dios. ¿Hacia dónde inclinan los sentimientos y los pensamientos del hombre? ¿A la corrupción o a la sanidad o a la santidad? Santidad. Los únicos santos que hay los tienen en un nicho, ¿verdad? Y la verdad del asunto es que algunos de ellos ni santos eran. Pero ¿qué tal la corrupción? Uy, señores. Corruptos, insanos, feos en su manera de vivir. Y temprano en la vida son víctimas de corrupción. Porque les dijeron, porque oyeron, porque necesitaban, porque curioseaban, porque querían aprender, porque a ver qué se siente, porque les producía placer y se dejaron ir. Y cuando vino Cristo, lo rechazaron. ¿Saben por qué? Dice la Escritura: amaron más las tinieblas que la luz. No. Mira, si como yo, ni siquiera te vas a poner tus buenas borracheras. Ni siquiera vas a poder lograr tus oportunidades de andar de fornicario por aquí por ahí. No, que olvídate. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Decidieron no tomar en cuenta a Dios, y miren lo que pasó. Llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿No les parece las noticias del día? Murmuradores. En las iglesias. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afectos naturales, implacables, sin misericordia. Ese camino lo escogieron. Su voluntad se inclinó. Aquello que a través de sentimientos o a través de pensamientos aportaron a su vida. La vida de este hombre de pronto empieza a cambiar.
Y un encuentro con Cristo siento una sanidad y una paz. Pero no me imaginaba que yo podía alguna vez tener paz y todas esas cosas. Pero tenía un compañero de iglesia que salió una ficha, ¿no? Y cuando se dio cuenta que aquel compadre era una ficha, ¿no? Dijo, todos son una bolilla de hipócritas, mejor me voy. Y cortó con todo lo que había empezado por el mal ejemplo de uno. Es decir, un mal ejemplo lo sacó del camino. Ay, Señor, qué difíciles somos, ¿verdad? Y vuelvo al principio, a la introducción y terminar con ello, para recordar la manera que el predicador terminó su libro diciendo: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que un día sobre todas las cosas te juzgará Dios. Como para decirle: Señor, gracias por ayudarme a entender. Gracias por lo que me hace sentir. Gracias porque puedes cambiar y suplir mis necesidades. Permite, Señor, que siempre mi voluntad se incline del lado correcto, del lado tuyo. Llegó el tiempo que sucede en la vida de todas las familias, que yo tenía tíos cercanos a mi edad y tenía primos de mi edad, muchos primos. Como yo decidí andar con Cristo muy temprano en la vida, pues era un ejemplo en esa dirección, ¿no? Que yo iba a ser pastor o que era diferente. Pero había algunos cochinos en su manera de vivir. ¿Y saben qué? Primos y tíos seguían a los cochinos en sus fechorías. A uno de ellos lo mataron por narcotraficante. Todos se divorciaron. Algunos tuvieron mujeres a granel. Corruptos, cochinos en su manera de vivir, ventajosos, desleales. ¿Por qué parecerá tan atractiva la vida de los populares? ¿No son vidas dignas de imitarse a veces? Y la voluntad se inclina por la influencia de estas personas. ¿Qué vía vas a tomar? ¿Qué dirección vas a tomar? ¿Hacia dónde vas a inclinar tu vida? Desempolva un poco tu corazón y sigue la ruta que Dios marcó allá en tu corazón. La idea es que busques a Dios. La idea es que busques a Dios. Puedes ignorarlo, cancelarlo. Bueno, tú te la pierdes. O puedes aceptarlo y encaminarte a buscar a Dios. Encontrarás que Él va a suplir tus necesidades. Va a sanar tu carga, tu congoja, tu confusión, tu depresión, tu soledad. Va a sanar todo eso. Te va a dar ese sentimiento de vida y vida abundante que solamente Él puede dar. Te va a ayudar en el camino a enfrentar la prueba, la tentación. Él se presenta a sí mismo como la oferta única para tu vida y te dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Es esto Cristo para ti?
Quieren inclinar sus rostros, hermanos, y vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por despertar en nosotros la necesidad de venir a buscar tu rostro. Gracias, Señor, por el privilegio de formar parte del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por nuestros pastores, por nuestros hermanos, Señor. Gracias por este tiempo de oportunidad. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, que es tu día, hemos podido reunirnos, mis hermanos, para glorificar y honrar tu nombre, Señor, a través de las alabanzas, a través de los cantos, de los coros, Señor, a través del testimonio de mi hermana. Gracias, Señor, porque nos has hablado, nos has confirmado, Señor, lo importante que es confiar en ti en todo momento, Señor. Las preocupaciones de la vida son muchas, son múltiples, Señor, pero confiando en ti, Señor, esto no tiene ningún resultado negativo en nuestra vida, Señor. Hay que confiar en ti, Padre Santo, porque me rodeaste por detrás, por delante, y sobre mí pusiste tu mano, Señor. Tu protección divina está sobre nosotros en cada momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida que tú esperas de nosotros, Señor, a no ser inconstantes en nuestros caminos, Señor, sino saber bien cuáles son las antiguas, Señor, y preguntar por ellas, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, por lo que nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a llevarlo a la práctica, este mensaje que nos has regalado en este día, Señor. A ti sea toda honra y toda gloria, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, oramos.